Bueno, hermanos, en esta hora tenemos el privilegio de estudiar Cristología, la doctrina acerca de Cristo, el Hijo de Dios, así que va a ser una hora llena. Empezamos con la deidad de Cristo. Eh, Obvio, hay cientos de textos que hablan directamente acerca de la deidad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y a veces tenemos que, como mencioné, pelear en contra de la necesidad de hoy necesitamos 50 versículos para probar, necesitamos uno. Y la verdad es que Juan 1:1 es tan claro en explicar de que el verbo que se hizo carne, o sea, es Dios. No puedes ponerlo más claro. O sea, la Trinidad está ahí, estaba con Dios y era Dios, ¿no? Claro que hay muchos otros pasajes que afirman la deidad de Cristo, que lo llaman Dios. Él es el alfa y el omega, no es nada antes de Cristo. Entonces tenemos un problema ahí si Cristo no es Dios, porque precede al Padre si no es Dios. Y luego creo que también mencioné el hecho de que en el Antiguo Testamento el mensajero, el vocero, el verbo de Jehová es Cristo preencarnado. Entonces, el ángel de Jehová que aparece en Moisés en la zarza, que luego dice, mi nombre es yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es más que nuestro Señor Jesucristo. No solamente se le aplica el término Dios, también se le aplica el término Señor. Y esto es muy significativo cuando hablamos del Nuevo Testamento, porque la traducción del término Yahweh, Jehová del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Señor, ¿no? Entonces, un pasaje como Filipenses 2, a veces no vemos esa conexión, pero es muy claro acá. Dice de que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y cuando pensamos en el pasaje que él está citando con esto, Jehová está hablando, perdón, otra vez hice doble clic. Estoy en Isaías 45, que está ahí en las notas. Si damos un poco de contexto, dice, proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, y, y- y- y eso se aplica a quién? Pablo lo aplica a Cristo, de que todo el mundo va a aclarar, Cristo es ese Señor. Uh, el punto es que solamente puede existir un solo Señor del universo. Solo puede haber un solo mero mero. Y Cristo afirma ser ese mero mero, el Señor del universo. Las rodillas se van a doblar delante de un solo ser. ¿Sí? Y es Dios, y Dios es un Dios trino. Cristo no solamente se le aplica los nombres de Dios, ¿no? También posee atributos que solamente Dios posee. Por ejemplo, Jesucristo es omnipresente. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar allí. Mateo 28, ¿no? De que debemos hacer discípulos de todo el mundo y Cristo promete estar allí, en todo lugar del mundo. También Cristo es inmutable, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cristo es eterno, es el alfa y la omega. Y Cristo también es
el santo. Y otra vez, como es un término, si lo pensamos bien, hay un solo santo, ¿no? Hay un solo ser separado del mundo. Jesucristo es el santo, como Pedro dice en Hechos 3:14. Y finalmente obra los hechos divinos, hace cosas que solamente Dios hace. Por ejemplo, creó el mundo. Ahora, pensemos bien en esto en base a Hebreos 3, donde dice, tratando de mostrar de que Cristo es mayor que Moisés, dice en Hebreos 3:2, el cual Cristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Pero la Escritura afirma en muchos pasajes, acá y en otros pasajes, que Cristo es quien hizo todo, que Dios Padre hizo todo por medio de Jesucristo. De hecho, se afirma acá porque en la ilustración dice que Jesús es mayor que Moisés, tanto mayor que la persona que hizo la casa es mayor que la casa misma. Cristo es el constructor de la casa, Moisés es la casa. Entonces, obviamente Cristo es mayor porque Él hizo a Moisés. ¿Y quién hizo todas las cosas? Dios. Entonces, Cristo es Dios. Cristo sostiene todo. Ya leímos Hebreos 1:3. Cristo perdona pecado. Y obviamente, aún los fariseos comprendieron de que si Cristo no es Dios, eso es blasfemia. ¿Sí? Pero no era blasfemia porque Cristo es Dios. Dios es el único que tiene derecho de juzgar a sus criaturas. Pero ¿quién va a juzgar? Cristo va a juzgar, ¿no? Dice 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo es quien va a juzgar. Y finalmente recibe adoración en muchos pasajes, si sea Tomás, si sea Juan, recibe adoración. Y sabemos de que una criatura no debe de recibir adoración. Todos los ángeles, si alguien intenta adorarlos, dicen, no, yo no puedo recibir adoración. Entonces, si Cristo no es Dios, Cristo es un pecador. Piensen en eso. O sea, si Cristo no es Dios, si tu Cristo no es Dios, tu Cristo es un pecador, ¿no? Y no solamente los humanos adoran a Cristo, aún los ángeles. De hecho, el Padre manda a que sea adorado, ¿no? El Padre dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Entonces Cristo es divino, Cristo es Dios. Obviamente Cristo no es el Padre, Él es el Hijo, pero es el mismo ser, un solo ser, tres personas. ¿Sí? Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Ahora, otro misterio. Ese Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. No aparentó ser humano. No usó un cuerpo humano como títere, sino que se hizo carne. Eso es un misterio, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que hubo momentos cuando Jesucristo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, tomó un cuerpo humano para poder interactuar con la gente.
Por ejemplo, en Génesis 19, cuando cena con Abraham. Pero esto en un sentido es Dios usando un cuerpo como títere. No se había hecho humano. No se estaba limitando a las capacidades de un humano, sino que estaba usando un cuerpo humano para velar su gloria, para poder conversar con una de sus criaturas. Esa manifestación es diferente a lo que vemos en los evangelios, en que Jesucristo agrega humanidad a su deidad y se hace hombre. Y lo curioso, no tenemos tiempo de ver eso con profundidad, pero eso fue el escándalo que los griegos simplemente no pudieron aceptar en el Nuevo Testamento. En la filosofía griega de Platón, la materia es mala y lo espiritual es bueno. Entonces, no vemos mucha evidencia de que los autores del Nuevo Testamento tenían que probar la deidad de Cristo. Los griegos estaban muy bien con esto. Hay muchos dioses en su panteón. Entonces no hubo que corregir mucho esa verdad. Pero decir de que Dios, quien es bueno, tocó materia y se hizo hombre, eso para ellos fue imposible. Y por eso lo que vemos en el Nuevo Testamento son los autores tratando de probar la humanidad de Cristo, diciendo toda la plenitud de la deidad habita corporalmente. Vemos a Juan, segundo de Juan 7, diciendo de que todo el que niega que Jesucristo haya llegado en carne es el anticristo. Porque para ser salvo tenemos que afirmar no solamente la deidad de Cristo de que llegó, sino la humanidad de Cristo de que llegó en carne y hueso como nosotros. Y el punto es de que ese ataque es muy peligroso porque si perdemos la humanidad de Cristo, perdemos la salvación. Si Cristo no es 100% humano, no puede morir en lugar de humanos. Si Cristo es mitad Dios y mitad hombre, sí, o sea, es imposible salvarnos porque no somos mitad Dios y mitad hombre, somos completamente hombres. Entonces, pensemos un poco en la humanidad de Cristo. Primero, en términos de origen, vemos una concepción milagrosa porque Cristo es el único humano en la historia que existió antes de su encarnación, antes de su concepción. Entonces, en términos bíblicos, vemos una concepción milagrosa de que Cristo nació de una virgen, algo humanamente imposible. ¿Por qué? Porque el único que puede ascender, o sea, es el que descendió, dice Jesucristo, de que Jesucristo es el único ser humano que existía antes de su concepción. Pero luego en términos de su nacimiento, en particular cuando leemos Lucas, nos damos cuenta de que fue normal en todo sentido. Es el nacimiento de un humano genuino, un humano auténtico, ¿no? Todo lo que hay ahí es cotidiano, ¿no? Nace en pesebre, nace sin mucho escándalo, nació como cualquier otro bebé. ¿Por qué? Porque es completamente 100% hombre. Ahora, lo más misterioso de esto es luego hablar de, de cómo se comunicaban las dos naturalezas de Cristo. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, de que Él agregó humanidad a su deidad. Entonces, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó su omnipresencia, por ejemplo, nunca dejó su omnipotencia, nunca dejó su omnisciencia,
Pero el misterio, lo que llamamos la unión hipostática, es la relación y la comunicación entre esas dos naturalezas, que es una experiencia ajena a nosotros porque o sea, soy una sola persona con una sola naturaleza, la naturaleza humana. Entonces no es de que estoy acá y veo una piedra en el piso, y no es de que yo tengo que no acceder a mi deidad para convertirlo en pan para satisfacer mis necesidades humanas. Pero era algo que Jesucristo tenía que hacer, porque nunca dejó de tener acceso a su deidad. Cuando dijo, yo no sé cuándo voy a regresar, esto nos instruye, nos enseña de que Jesucristo voluntariamente está limitándose a las capacidades de un hombre. Pero el punto es de que pudo haber accesado esa información en la misma forma de que pudo haber usado su omnipotencia para crear pan. Y luego como que comienza a explotar la mente entonces de que entonces las tentaciones de Jesucristo fue mucho mayor que las tentaciones que nosotros sufrimos. Porque eso no me tienta. O sea, si alguien me está pegando, yo no tengo que lidiar con la tentación de mandarlo al infierno. Cristo pudo, ¿no? Pero es maravilloso pensar de que Cristo, aunque su persona sigue sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder y no cambia, en su humanidad, Él decide no usar esos derechos divinos, ¿no? Y de limitarse a las capacidades de un hombre. Y como digo, es un misterio y a veces estamos en los evangelios y incluso es difícil explicar lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, Jesús levanta un muerto o Jesús sana a un enfermo. Y dices, ¿qué está pasando allí cuando Jesucristo sana a ese enfermo? El hombre Jesús, en dependencia del Padre, pudo sanar a esa persona por medio del poder del Espíritu Santo, en la misma forma que Elías o Pedro o Juan sanan a personas. Porque te das cuenta de que Jesucristo no sana ni hace milagros antes de ser ungido por el Espíritu Santo. Te das cuenta que los evangelistas a veces nos dicen, y el poder del Espíritu estuvo presente para poder hacer milagros. Entonces es, por lo menos en algunos casos, cuando Jesús sana a alguien, lo está sanando no con su deidad, sino que Dios está probando al Mesías, señalando a Jesús como el Mesías por medio de milagros que el Espíritu Santo estuvo haciendo. Y tal vez en un caso como cuando la mujer toca su manto y luego pregunta, ¿quién me tocó? ¿Cómo explicamos esto? ¿No? Tenemos una primera opción que es, la pregunta es igual que la pregunta del huerto de Edén, cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Oye, ¿dónde andas? O sea, Dios sabe, hace la pregunta para tratar de sacar un arrepentimiento. Y algunos dicen, ok, Jesús cuando pregunta quién me tocó, está simplemente tratando de hacerle confesar lo que hizo. Y es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que cuando Jesús pregunta quién me tocó, está expresando lo mismo que expresa cuando dice yo no sé cuándo voy a regresar. Porque yo no estoy accediendo a mi omnisciencia en este momento y simplemente no supo. O sea, el Espíritu Santo sanó a la mujer, supo que poder salía de él, pero literalmente no supo quién era. Entonces pregunta. Y es a veces muy difícil saber, ¿no?
Otro texto es cuando dice, tus pecados te son perdonados y luego los fariseos comienzan a murmurar. Y luego pregunta, ¿quién? Y dice, ¿qué es más fácil? Y dice, Jesús conociendo en sí mismo lo que estaban pensando, luego explica. Y la pregunta es, okay, ¿qué significa eso? ¿Cómo supo? ¿Es de que Jesús estaba leyendo sus mentes en ese momento? ¿O el evangelista nos está afirmando, mira, acaba de decir, tus pecados te son perdonados? Luego los fariseos, y por su propia sabiduría pudo llegar a la conclusión correcta de lo que estaban pensando los fariseos. No se sabe siempre cómo, porque es un misterio. La unión hipostática, cómo era la relación entre la humanidad de Cristo con su deidad. Pero yo les animo a pensar más en la humanidad de Cristo, porque generalmente como cristianos tendemos a exaltar la deidad de Cristo y minimizar un poco la humanidad de Cristo. Y no pensar en la humillación de que Cristo en su experiencia humana aprendió. Lucas 2. O sea, el Dios omnisciente aprendiendo cómo caminar, aprendiendo a hablar, aprendiendo a comer, a cómo relacionarse con la gente. Y no debemos decir, bueno, pero era Dios. No, pero en una forma sin poder entenderlo. Esa afirmación es cierta. Jesucristo aprendió, ¿no? De hecho, un pasaje que para mí es maravilloso se encuentra en Hebreos 5:8. Hablando de Jesús, dice que aunque era hijo, voy a empezar desde el versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué es de que el Padre escuchó las oraciones de Jesús? De acuerdo a este versículo. ¿Por qué el Padre escuchó las oraciones de Jesús? Y la respuesta es, no es porque era su Hijo amado. No era por su deidad. Fue oído a causa de su temor reverente. De que el Padre bendijo a Jesús, el Padre escuchó las oraciones de Jesús porque Jesús le obedeció perfectamente, porque vivió como un hombre justo. Y suena raro, no quiero dar a malentendido, pero en un sentido es como que Jesucristo ganó el favor de Dios por su justicia. Y suena tan raro porque nosotros no podemos, no merecemos el favor de Dios. Cristo entró en el cielo porque ganó el cielo con su justicia, ¿no? Una justicia humana, o sea, obedeció perfectamente. Entonces, es maravilloso pensar en Jesús así, porque sí, o sea, tendemos a pensar en la vida de Jesús y pensar, ¿cómo sería, o sea, conocer a Jesús de niño? Y pensamos como que Jesús de niño está haciendo milagros y partiendo la leche en su cereal. O sea, la gente piensa así, pero la escritura es clara de que no fue así. El primer milagro que hizo fue a los 30 años después de ser ungido por el Espíritu Santo y que él se limitó a las capacidades de un hombre.
Y eso no solamente nos lleva a adorarlo en lo que hizo en la salvación, en que murió por nosotros, pero también como el libro de Hebreos resalta, o sea, nos maravilla en su ministerio actual por nosotros, de que hoy a la diestra de Dios hay un hombre que intercede por nosotros, un hombre que puede compadecerse con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestras semejanzas, sin pecado. Pero todo lo que tiene que ver con una experiencia humana genuina, Él lo sabe, porque Él vivió exactamente como hombre. No es de que estaba jugando en un cuerpo humano, se hizo hombre y murió en nuestro lugar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo explicamos los textos que hablan de la humanidad de Cristo? Un texto, por ejemplo, como Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esto se puede malentender fácilmente. Forma de Dios significa que era Dios, ¿no? De que usa la misma expresión acá, forma de siervo. El punto no es de que era semejante a Dios y luego semejante en un siervo, sino de que era Dios y o sea, llegó a ser siervo. Y el punto es de que siendo Dios, teniendo esa forma, ¿no? No estimó el ser igual a Dios, algo que era igual a Dios, como cosa que aferrarse, no tenía que aferrarse a esto, sino que se despojó a sí mismo. Y allí es donde gente dice de que Jesucristo de alguna manera dejó parte de su deidad, como que echó de sí mismo algo de deidad o que durante la encarnación, sí, como que toma una pausa y que no puede acceder a su deidad. Pero no es lo que significa y el contexto siempre nos ayuda. O sea, la frase que sigue define a qué se refiere despojarse a sí mismo, o sea, de humillarse a sí mismo. Y se humilla a sí mismo al tomar la forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, el punto es de que se humilla, se despoja a sí mismo al agregar humanidad a su deidad, ¿no? Y creo que la mejor ilustración de esto es la transfiguración, ¿no? De que Dios Padre nos muestra, por lo menos por un minuto, quién es Jesucristo en realidad sin el velo de su humanidad. Y Jesucristo es transfigurado y vemos lo que siempre estuvo ahí, ¿no? Que es su deidad, su gloria. Entonces, si estamos hablando de la persona de Cristo, creo que bíblicamente la mejor forma de describir la unión hipostática, la relación entre las dos naturalezas de Cristo, es decir, de que Cristo agregó humanidad a su deidad. Su deidad no fue limitado en el sentido de esencia, no fue minimizado, sino que durante su encarnación, su humillación acá en la tierra, limitó el uso de esos derechos divinos, ¿no? Nunca dejó de ser omnipotente, pero no estaba haciendo uso de ese atributo durante su humillación. Siempre seguía siendo omnisciente, pero durante su humillación no hace uso de toda la información que tiene porque aprende, ¿no? Y no puedes aprender si eres omnisciente, ¿no? Entonces vemos cómo Jesucristo está
o sea, que no está usando la omnisciencia. Pero la escritura es clara de que nunca deja esa omnisciencia, sino que solamente al agregar humanidad a su deidad, decide no usarlo. Pero como mencioné, eso es lo que hace que su vida sea aún más difícil, porque siempre existe la posibilidad de hacer uso de ese poder, ¿no? Que para mí es, o sea, la tentación de Satanás a Jesucristo de convertir la piedra en pan es la mejor ilustración de esto, ¿no? De que para mí eso no es una tentación, ¿no? Si tengo hambre y, uy, Satanás me acerca. A que no conviertas eso en una carne asada, es como que, bueno, no es difícil no caer en esa tentación porque no puedo. Y el punto es que Jesús pudo y no lo hacía. Entonces, como hubo una constante tentación, no solamente las tentaciones que nosotros sufrimos, pero además de esas, las tentaciones de usar su divinidad, ¿no? de hacer uso de derechos divinos que negarían su humanidad, ¿no? ¿No? O sea, cuando pensamos en las implicaciones de esa tentación de Satanás, creo que aprendemos un poco de la necesidad de la humanidad de Cristo, porque si yo les pregunto, por ejemplo, ¿es pecado convertir piedras en pan? O sea, ¿hay un mandato bíblico que diga que no se puede hacer ese milagro? ¿Una ley divina que diga que los hombres no deben de convertir piedras en pan? No, no es pecado. ¿Por qué Satanás le tiente a hacerlo entonces? Y el punto es de que si Jesús hubiera accesado su divinidad para complacer sus necesidades humanas, hubiera negado su completa humanidad. Dejaría de ser 100% hombre. Y al hacer esto, ya no puede morir en nuestro lugar. Entonces, Jesucristo, sí, o sea, una gran tentación. Correcto, si no es 100% hombre, no puede morir en nuestro lugar. Esto es Hebreos 10, habla del sacrificio de Cristo. Y está hablando en el contexto de que los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados. Dice, la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto es el Mesías hablando, sacrificio y ofrenda no quisiste, en el contexto sacrificio de animales, ofrenda de animales no quisiste, más me preparaste cuerpo, ¿no? De que tenía que haber un sacrificio de un humano, ¿no? Y luego habla del perfecto sacrificio de Cristo. También Hebreos 2 habla de lo mismo, de que dice de que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos de carne y hueso, entonces Él también participó de lo mismo, Él se hizo carne y hueso para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que tenía que participar de carne y hueso igual que nosotros para poder destruir al diablo y librarnos, para poder morir en nuestro lugar. Un toro no puede morir en el lugar de un hombre. Entonces, sí, o sea, es más que piensas en la humanidad de Cristo, más te maravilla de la fuerza de las tentaciones que Él sufría. Y por eso habla de que Él sufrió siendo tentado, porque era sumamente difícil.
Generalmente, última ilustración. Generalmente tendemos a pensar que las tentaciones de Jesús eran livianas porque nunca pecó. Y siempre razonamos así, ¿no? Como que nosotros somos muy infectados por el pecado y somos muy pecadores. Y por eso las tentaciones que nosotros enfrentamos y sufrimos son muy fuertes. Y Jesús lo vemos así como un Superman espiritual que como que no le afecta a las flechas del diablo, como que, bueno, es Dios. Y nunca pecó, así que no le fue tan difícil. Pero lo que vemos en la Escritura es todo lo contrario. Porque no es el que cede ante la tentación que entiende la fuerza de esa tentación. Es el que lucha toda su vida contra esa tentación, que realmente entiende su fuerza. No me acuerdo quién me enseñó eso. A veces uno aprende algo hace tantas décadas que no recuerdo a quién debo de atribuir esa ilustración. Pero si dijéramos, todos vamos a ayunar por 40 días. Ok, todos firmamos. Vamos a ayunar 40 días, ser como Jesús. Bueno, después tal vez de 5 o 6 días yo estoy ahí en el hospital recibiendo comida por el suero, desmayado. Y poco a poco todos van cayendo y comiendo. Y digamos, el más espiritual llega a los 35 días. O sea, ¿hay alguien en el grupo que podría saber la fuerza y cómo sería la tentación de comer después de 40 días? No, porque todos cedemos. ¿Sería justo si yo viniera a tu casa cuando estás ahí 32 días sin comer y te dijera, oh, es que no entiendes? No entiendes qué tanta hambre yo tuve después de 5 días, por eso me caí, porque tú sigues después de 30. O sea, ¿ves qué tan ilógico es pensar así, de que el que dura menos tiempo confrontando la tentación es el que más conoce la fuerza de esa tentación? No entendemos nada de la tentación porque tan pronto se presenta, caímos. El único que entiende la tentación es Cristo, porque es el único que pudo experimentar toda la fuerza de esa tentación porque nunca se dio. Es increíble lo que Cristo experimentó por nosotros y debe ser un gran ánimo de que nunca debemos